están mis hermanos? Feliz noche, feliz sábado. Estamos contentos de estar aquí nuevamente para el repaso de esta lección muy interesante, muy bonita. Y en esta ocasión está con nosotros, lo hemos traído aquí al pastor de este poderoso distrito. El pastor, ¿verdad?, aceptó la invitación que yo le hice y él está contento de estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez ni la única, ¿verdad?, sino que cada vez que lo invitemos, pues él siempre esté aquí con nosotros. Bienvenido, pastor, un placer. Feliz sábado, mi estimado profesor. Estoy infinitamente agradecido con el profesor que me invitó para colaborar, para participar en este repaso de la escuela sabática. Como ya lo decía el profe, una escuela sabática muy interesante, muy importante, que nos habla sobre cómo alcanzar a los no alcanzados. Amén, amén. Y hermanos, mire qué rápido se ve el tiempo. Esto me alegra, siempre lo digo, porque eso indica que Jesús se acerca a esta tierra, ¿verdad? Cada sábado que pasa, Jesús se acerca más a esta tierra. Por lo tanto, hay que estar preparados para que cuando Él venga, nosotros todos juntos y los que nos están escuchando podamos ir a morar con Él al cielo. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de estar aquí en este poderoso canal. Te pedimos que al repasar esta lección podamos ayudarle a muchos hermanos que quizás les toca dar la lección en sus iglesias y que las ideas que nosotros les aportemos le puedan servir mucho, tanto a él como maestro como a los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pastor. Misión en favor de los no alcanzados. Esta es la primera parte, porque quiere decir que hay dos partes, ¿verdad? La próxima semana será la segunda parte. La segunda parte. Sí. Esta es la experiencia de esta semana, la experiencia que Pablo vivió y que Lucas registró en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ¿verdad? Sí. Y toda la lección se desarrolla en ese capítulo, ¿verdad? En ese capítulo. Y el texto para la semana, para memorizar, es el versículo 24 del capítulo 17. Sí. Y el texto bíblico dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Y yo estaba escuchando a un pastor adventista, no recuerdo el nombre, que se estaba refiriendo cuando dice a los no alcanzados, dice que las personas, las etnias que existen casi en todos los países, dice que hay un 47% que nunca han sabido del Evangelio eterno, nunca. Entonces, hasta ahí es que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad?, a alcanzar a esta gente que nunca se les ha hablado de eso. Pero yo me he hecho la pregunta, ¿será que existe dentro de nuestras iglesias una persona que asiste a la iglesia, pero que no ha sido alcanzada? Yo escuché una vez al pastor Bullón de un sermón que dijo: perdidos dentro de la iglesia. Interesante, ¿verdad? Profe, el apóstol San Pablo, cuando fue llamado, él pudo haber respondido al llamado y hacer de su ministerio un ministerio fácil. Él pudo haberse conformado con los de su raza. Así es. Y cumplir su ministerio fácilmente porque él se sentía cómodo con los de su raza. O, considerando que fue llamado a los gentiles, él pudo haber considerado trabajar con aquellos gentiles creyentes. Correcto. Porque usted sabe que existían gentiles creyentes. Sí. Incluso en el templo de Jerusalén había una sección que era para los gentiles, el lugar de los gentiles. Eran aquella gente que eran afines, creían en el Dios de los... Entonces Pablo, si fue llamado a los gentiles, debe haberse sentido cómodo con esta gente. Correcto. ¿Verdad? No obstante, Pablo se dio cuenta que él había sido llamado para tomar grandes retos, grandes desafíos, así como usted y yo, mi hermano. Muchas veces fuimos llamados al ministerio y nos sentimos cómodos con los nuestros,
cuando hay afuera, más allácito, un poco más allá de nosotros, profe, gente que no ha sido alcanzada y que al igual que Pablo tenemos que tomar el desafío de salir del confort, de la comodidad y tener que salir a buscar a esas personas. Pablo, como pasó con el apóstol San Pablo, ¿verdad? Sí, claro. Ya nosotros ya en la parte de la lección del domingo ya miramos a Pablo en el mercado de Atenas, lejos ya de su comodidad, largo. Pablo salió de su comodidad y salió a buscar. Y esto nos indica a nosotros que el evangelio es para todo el mundo. Amén, es decir, no debe haber un sectarismo, sino que el evangelio es para todos. Y es el deber nuestro, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que salgamos a predicar el evangelio y que alcancemos a aquellas personas que jamás han escuchado, y si han escuchado probablemente no le han hecho mucho caso. Entonces hay que seguir con ellos. No han sido llamados a un compromiso con el Señor. Profe, ya nosotros encontramos a Pablo entonces en la ciudad de Atenas, una ciudad llena de ídolos, una ciudad llena de personas sumamente intelectuales, y entonces miramos que Pablo está entre ellos ahí, gente no alcanzada, gente que aunque eran religiosas porque estaban llenos de ídolos, ustedes saben, ellos tenían 12 dioses, el cual el dios más grande, el dios Zeus, ¿verdad? Entonces ellos eran personas religiosas y su religión prácticamente era una religión equivocada. No obstante, Pablo está en medio de esa gente que aunque religiosa necesita conocer del verdadero Dios. Y ahí está Pablo, lejos, gente que no lo conoce, gente con otra cultura y viviendo en medio de idolatría, pero Pablo está ahí. Estaba motivado por la compasión hacia los atenienses que morían en sus pecados si no llegaban a conocer a Dios. Y esta parte, pastor, del domingo también nos dice que en la actualidad hay ciudades enteras que están llenas de ídolos. Claro que no lo notamos, pero la gente tiene sus propios ídolos. Este asunto, profesor, de que no lo notamos hasta cierta connotación, porque nosotros no miramos, por ejemplo, una estatua grande como pero si nosotros miramos que en nuestra sociedad ha hecho de la moda, de la preocupación, del afán, del dinero su ídolo. Correcto. Así es que aunque no miramos una imagen, sí podemos ver que las personas están poniendo a un lado a Dios porque están tras sus artistas famosos, por ejemplo, deportistas, ¿verdad? Este que viene ahorita de los Bookies, ya la gente ya está comprando los boletos y para muchos este hombre es un ídolo. Claro. El dinero es un ídolo. Los carros para mucha gente millonaria es su ídolo. Claro. Y como usted dijo, no los miramos así, por ejemplo, como lo miraba el apóstol Pablo, pero ahí están los ídolos. Pablo miraba esas grandes estatuas de Zeus, esas grandes estatuas de la diosa Diana, que ya tenía otro nombre. Eran enormes estatuas blancas, bonitas, hermosas, megatemplos. Quizás no estamos viendo eso, pero sí estamos viendo la idolatría desde otra perspectiva. Sí, correcto. Y así como Pablo vio con compasión cómo esa gente perecería a menos que escucharan a Jesús, debería ese espíritu de Pablo movernos a nosotros también. Correcto. Porque todo este tipo de personas que andan en este tipo de idolatría, profe, ¿cuántas personas los que son empleados, por ejemplo, no han gastado ya su 14avo en fiestas, en ¿cómo se llama, profe? ¿Cómo le llaman? En mis navidades, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, debemos ser motivados como el espíritu de Pablo y enseñarle a esta gente que de no hacerse, ellos van a tener que perecer. Correcto. Tenemos que advertirle. Y Pablo tenía algo muy importante, y es que dice que cuando él ve toda esta idolatría, Pablo no lo regaña, ¿verdad? Y eso, a veces uno puede cometer un error, va a dar un estudio bíblico
y de repente la persona o el hogar tiene algunas imágenes ahí, uno no puede llegar, mire, quite eso. No, la gente, una vez que se convierte en solito, va a quitar todo eso. Sí. Entonces, profe, ya caemos en lo que se llaman las estrategias para saber llegar. Pablo estaba molesto cuando vio todo eso, dice que su corazón ardía. No obstante, Pablo buscó una estrategia, buscó una forma para llegar a esta gente. Él sabía que si él alzaba la voz y comenzaba a estar acusando y condenando a gente tan intelectual, a gente tan fina, porque esa gente era tan intelectual que mire Aristóteles, Platón, Sócrates, son personas que crearon ideas que afectan hasta nuestros días. Usted sabe, usted estuvo en la universidad estudiando y usted sabe que desde ahí la filosofía griega golpeó mucho. Correcto. Entonces, ¿cómo Pablo se iba a parar frente a esta gente que amaba la sabiduría con voz alta para cuestionar todo lo que hacía? No, Pablo es una estrategia. Pablo dice, yo mejor me aguanto y comienzo a predicarle desde lo que ellos conocen a lo desconocido. Y comenzó a decirles, a predicarles a Cristo partiendo de la religión. Pablo vio que ellos eran muy religiosos y entonces Pablo partió de su espíritu religioso. No acusó su idolatría, no los condenó por su idolatría, sino que Pablo usó su idolatría, que en el sentido abstracto el idólatra es religioso. Entonces él tomó la estrategia de usar fue desde su idolatría, comenzó a hablarle de la religión de Cristo Jesús. Así es. Y mire que esa cosa a mí me admira de Pablo. Otra cosa es que cuando yo daba clase en el colegio, yo les decía que los griegos fueron tipos inteligentes, ¿verdad? Hasta el grado que nosotros en la universidad, en los colegios se siguen usando fórmulas, por ejemplo la fórmula de Pitágoras. Pitágoras era un griego. No tanto los romanos no eran tan así, pero los griegos sí, esos tipos se dedicaban a hacer cosas y entonces en comparación a la educación que tenía Pablo, a ellos, Pablo se podía quedar chiquito, ¿verdad? Claro. Pero él usó las estrategias. No obstante, profe, Pablo demostró tener conocimiento de la cultura griega, claro, sí, ¿verdad? Y él lo que nos enseña que para que nosotros podamos tener éxito en la ganancia de alma tenemos que conocer a la gente, cómo ellos viven, su pensamiento, ¿verdad? Tenemos que ver a las personas que estamos tratando de ganar, qué les gusta, qué no les gusta, y partiendo de ahí definir la estrategia. El apóstol San Pablo estaba ahí en medio de todos esos dioses extraños. Los griegos tenían muchos dioses, pero tenían por lo menos 12 que eran los más fuertes, ¿verdad? Y Pablo vio todo eso y desde ahí Pablo usó la cultura griega e impresionó a los griegos. Estaban impresionados. Sí, sí. Y estaban tan impresionados que lo llevaron del mercado donde estaba Pablo predicando al Areópago, que era esa plaza donde se discutían los temas judiciales y donde los griegos acostumbraban reunirse para discutir sus filosofías, su ciencia. Y entonces dijeron, bueno, este tipo nos impresionó, vamos a tener que llevarlo al Areópago. Y aunque allá no lo juzgaron, allá lo escucharon. Lo escucharon y dicen que le pedían una explicación de su filosofía. Claro. Porque Pablo la presentó tan bien que ellos no entendían nada y entonces le pedían explicación. Claro, y decían, bueno, ¿qué es eso que tú no estás hablando? Algunos quedaban impresionados, otros no aceptaban, pero decidieron discutir. Y Pablo se paró. Así que Pablo usó la cultura, usó su filosofía y partiendo de ahí fue la estrategia de Pablo. Les predicó a Cristo. Correcto. Sí. Entonces, profe, mire, ya usted decía al principio que predicar el evangelio a los no desconocidos, como a los no alcanzados, como dice la lección, eso incluye ir a aldeas, a lugares largos, con otra cultura, con otro idioma, con otras creencias, significa ir allá. Pero para alcanzar a esa gente hay que adaptarse a su cultura. Correcto. A mí me llamó mucho la atención de un pastor
yo lo vi en fotos, que fue a predicar allá a un país de la India, a una aldea de la India. Y entonces él me mandó un videíto. Él fue mi profesor, pero andaba allá, y él me mandó un videíto donde él estaba vestido como los indios, él saltaba como los indios, y desde allí él le predicaba el evangelio. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que establecer estrategias, Así es. métodos, formas para poder alcanzar a los no alcanzados. Porque si nosotros vamos, para muchas de estas culturas, profe, el cristianismo es algo raro. Sí, claro. Y si nosotros vamos con nuestro cristianismo vertical, nos van a rechazar. Sí. Tenemos que conocer, tenemos que adaptarnos a ellos como estrategia para poder ganarlos. Así es. Pablo usó una estrategia efectiva. Los griegos lo escucharon. Yo recuerdo, esto que usted está diciendo, recuerdo una vez una tía mía, muy católica, vivía ahí en Talanga, donde yo nací, y a ella se le murió uno de los hijos en los Estados Unidos, y cada sacerdote que llegaba, ella iba ante el sacerdote y le decía que quería una semana de misa, ¿va? En la iglesia católica. Pero una vez llegó un sacerdote jovencito, y entonces mi tía lo mandó a llamar, y como mi tía era de la alta Arcuña, como dicen ahí en ese pueblo, ya murió, lo mandó a llamar y le dijo: ¿para qué me manda doña pastora? Dice: para que me tenga una semana de ¿cómo se llama?, de misas a favor de Julio, así se llamaba el hijo que murió. Y entonces él le dijo: ¿para qué? El sacerdote: ¿para qué? Y ella se asustó. Y mire, el sacerdote le explicó que todo eso no sirve de nada. Más bien usted está gastando su dinero. Eso no sirve para nada. Y entonces le molestó tanto que mi tía ni siquiera iba a la iglesia, pues, la iglesia católica. Entonces, esa estrategia no estuvo bien. No estuvo bien, porque si usted va y aunque la verdad es recta, pues sí. Nosotros tenemos que aprender a decir la rectitud con estrategia. Sí, claro, pues, con exactamente, forma, con manera, con estrategia, ¿verdad? Sí, la sierva del Señor hablando, o el Hecho de los Apóstoles, profe, hablando sobre el razonamiento de Pablo con estos intelectuales griegos. Ella dice: estos sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Es lo que decíamos, que para alcanzar a las personas necesitamos conocerlos, lo que creen, cómo viven. Pablo demostró que él conocía. Ahora, otra cosa, pastor, y es que Pablo también era un hombre entregado a Dios, a su religión, a su filosofía, porque la gente puede ver en nosotros si realmente somos verdaderos cristianos. Y cuando nosotros llegamos a una casa, ¿verdad?, ellos pueden ver en nosotros eso, y entonces el Espíritu Santo trabaja con las personas, y luego, cuando uno menos acuerda, se están entregando a Dios. A Dios. ¿Verdad? Profe, miren, siguiendo esa línea de pensamiento sobre las estrategias de Pablo, nosotros miramos que cuando Pablo va al Areópago, ve ese rótulo que dice: al Dios no conocido. Y miremos cómo Pablo parte de lo que ellos conocían a lo desconocido. Pablo los lleva de ese Dios que ellos adoraban sin conocerle, y Pablo dice: yo conozco a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo. ¿Verdad? Entonces, los está llevando de lo conocido a lo desconocido, y en ese proceso los deja asombrados, ¿verdad? Porque en el versículo 23, profe, dice: porque pasando, dice Pablo en su discurso, ¿verdad?, mirando vuestro santuario, en el templo ya de ellos, dice: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo aprovechó esa inscripción
Claro. Y él dijo, esto está propio para yo Sí, hablarle. sí. A ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al Dios que yo les estoy hablando. Lo contrario, recuerda el pueblo de Israel, ¿va? Que el faraón decía, ¿cómo ustedes pueden adorar a alguien que no... ¿Dónde está? Porque ellos sí tenían sus imágenes, pero en aquel tiempo para el faraón era un Dios desconocido también, porque no lo podía ver. Sin embargo, cuando Moisés trata de sacar al pueblo de Dios, le dice, ¿a quién van a ir a adorar si ustedes no miran ese Dios? Nosotros sí miramos nuestros dioses. Aquí es al revés. Ellos tenían ese rótulo ahí, al Dios, Al no, Dios no conocido. no conocido. La gran pregunta es, ¿cómo Pablo sabía que ese Dios desconocido era el que le anunciaba? Tal vez no estaba tan seguro, Sí, ¿verdad? es probable. Lo que Pablo aprovechó esa inscripción Sí. para hablarle del Dios no conocido. Porque a veces el Dios, Jehová Dios, es el Dios que menos conoce el hombre, ¿verdad? Incluso nosotros como cristianos deberíamos revisar a ver cuánto conocemos al Dios que decimos adorar. Pero el asunto es que el apóstol San Pablo aprovechó otra oportunidad. En el versículo 22, Pablo le dice a los atenienses, atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Mire cómo Pablo está elogiando a los paganos. Sí, correcto. Pablo elogia no su religión, sino a los religiosos, Sí. con el fin de captar su atención, con el fin de que ellos puedan prestar atención. Pablo no dijo su religión está buena, Sí. Pablo no dijo ustedes está están mal. correctos al adorar a su Dios. Pablo elogió la adoración, la devoción de ellos. Correcto. Entonces, ¿cuán importante es eso? ¿Cuán importante es eso? Yo recuerdo, profe, cuando aún yo no era pastor, aún no había recibido el llamado de la universidad a estudiar teología. Yo recuerdo que yo fui a una comunidad a dar estudios bíblicos. Y allí estaba el pastor de la iglesia, era un pastor que tenía problemas para caminar impedido, ¿verdad? Y yo recuerdo, profe, sin haber estudiado, sin saber mucho, yo llegué a él y él comenzó a hablarme como 30 minutos hablándome, y yo no decía nada. Y yo le dije, hermano, yo observo que usted conoce mucho de la palabra de Dios. Me gustaría que hablemos de este tema. Entonces, el hombre abrió las puertas. El hombre terminó bautizado. Pablo usó esa estrategia. Yo sin saberlo hablé así, ¿verdad? Pablo comenzó a elogiarlos a ellos. Sí, sí, sí. Y entonces yo observo que ustedes son religiosos. Ese método es muy bueno para mí. Claro, claro. Llegar a las personas, admirarla, algo bueno que usted mira, destacarla, pero para hablar de Cristo. Sí. Pablo habló de Cristo Jesús. A mí me pasó algo similar. Yo estaba dando un estudio bíblico y estaba con toda la familia. Papá, la mamá, 3 hijos y un nieto que tenían por ahí. Y en lo que yo estaba lo más emocionado de la lección, llega una visita para ellos, no lo esperaba, es un familiar. Y entonces ahí se me terminó todo, porque, hola, ¿y por qué no nos avisaste que venías y todo? ¿Qué hice yo? Me uní a la alegría que ellos tenían. Y ya me presentaron y todo. Y entonces uno de las visitas que dijo ahí, dice, ¿y él quién es? Entonces ya le dijeron, es que nos estamos estudiando la Biblia con él. Y entonces esta visita que llegó, dice, ¿y qué días son los que vienen? No solo viene tal día. No, si nosotros aquí solo vamos a estar 3 días, ¿por qué no viene mañana? Imagínense. Aprovechó con todos. Claro, así es. Entonces, eso es lo importante. Yo recuerdo que cuando comencé en la iglesia, había un hermano, Francisco Castillo, que él siempre nos daba métodos para llegar a la gente. Y ellos decían, ustedes deben partir de lo que ellos están haciendo. Si la señora está limpiando los frijoles, háblele de eso, ¿verdad? Y qué caros están ahora. Sí. Pablo así empezó. Sí. Pablo empezó de lo conocido, de lo que ellos miraban. Y entonces Pablo sabía que estaban equivocados, por supuesto que lo sabía. Sí. Pero eso tenía una solución. Pablo no llegó ahí a señalarle sus errores, sino que Pablo tomó su religión, Pablo tomó su devoción, y a partir de ahí
les habló del Dios no conocido. Y el asunto, por ejemplo, en la parte del miércoles, pastor, la lección nos habla que Pablo tuvo que explicarle del Dios, porque ellos solo decían al Dios no conocido, ¿verdad? Pero no sabían quién era. Pablo ahora viene y les explica, ese Dios no conocido, al cual ustedes no conocen, pero sí creen en Él, es el Dios creador del cielo y de la tierra, y comienza a explicarle, ¿verdad?, quién era. Mire, profe, para un griego hablarle de lo que ellos no conocían, eso era ir al grano, porque ellos en filosofía lo sabían todo. Sí, claro. Eran personas pensantes. Y que Pablo le digan, bueno, ese que ustedes desconocen, pues yo quiero hablarle de ese que ustedes desconocen. O sea, les dio en la llaga, claro. Les tocó el ego. Bueno, si quieres hablarlo de eso, bueno, se acercaron. Y entonces Pablo comenzó a hablarle del Dios, el versículo 24, ¿verdad? Habla. Mire, qué interesante. ¿Quiere lo leo? El Dios, léalo, profe. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿verdad? Sí. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo comienza su discurso, Pablo comienza su sermón hablándoles del Dios creador. Ese que ustedes desconocen, pues yo les voy a dar a conocer. ¿Quién es? Ese es el creador de cielos y tierra. Qué tremendo, ¿sí o no? Y miren lo que sigue diciendo. Ese tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Sí. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y escuche lo que es el 26. Y dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí. Y el 27, para que busquen a Dios. Mire qué llamado les está haciendo Pablo. De una vez. Pablo ya les presentó que ese es el Dios que no está, es el creador y no está sujeto a necesidades, que no depende de nadie, que nadie le puede hacer un favor a él, pero que ahora cuando él hace el llamado les presenta a un Dios que está interesado en él, porque le dice, busquen a Dios. Si de alguna manera palpando, Pablo no perdía tiempo. No, claro. Yo me recuerdo en una ocasión que yo estaba haciendo una campaña en algún lugar de aquí a Honduras, y entonces yo estaba haciendo un llamado. Y un hermano de la iglesia como que le incomodó que yo estuviera haciendo el llamado muy largo. Cuando bajé del púlpito, él se me acercó y me dijo, pastor, deja de andar haciendo llamados largos. Y entonces yo dije, bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos entendido que a las personas hay que dar la oportunidad de decidir. Sí, claro. Y Pablo fue directo. Él les habló del Dios desconocido, le dijo que ese Dios era un Dios que no habita en casas de hombres. Y entonces le dice, miren, tienen que buscarlo para poder ser salvos. Y le dice, a ver si palpando lo encuentra, aunque no está muy lejos de ustedes. Exacto. Mire lo que dice esta nota que yo tengo de raya. Las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo, que no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Eso les está hablando de un Dios desconocido. Sí, un Dios desconocido. Porque los dioses que ellos conocían eran implacables, eran crueles, violentos, sanguinarios. Sí. Eran personas, algunos de ellos eran mitad Dios y mitad hombre. Y entonces esa parte humana los hacía violentos. Pero Pablo les presenta a un Dios que está interesado en ellos. Lleno de amor. Un Dios de misericordia. Qué manera más impresionante para llegar a Pablo a esto, ¿verdad? Dice, bueno, un Dios que está interesado en mí. Uh-huh. Un Dios que, aunque es creador de todo, está fuera del alcance del ser humano, pero no obstante, está preocupado. Porque ese era un Dios desconocido. Sí, es decir, Pablo usó una estrategia muy grande, porque cuando le dijo al Dios desconocido, Pablo le dice que el Dios que ustedes conocen es cruel, pero el Dios que ustedes no conocen es un Dios amoroso, misericordioso. Qué importante esto, ¿verdad? Sí, porque los dioses que ellos tenían eran egocéntricos, crueles. Sí, porque inclusive usaban sacrificios humanos y todo eso, porque si no podían calmar la ira de X Dios.
del dios del trueno, que el dios de la lluvia, que esto y lo otro. Entonces eran dioses crueles realmente, pero ahora Pablo les dice, no, ese Dios desconocido que ustedes realmente nunca han visto, es de ese Dios que yo les estoy hablando, es un Dios lleno de amor, de compasión, que se preocupa por sus enfermedades, por todo lo que ustedes tienen. Interesante, porque para los griegos, el Dios más grande y al que debería invertírsele más en estatus y en cosas más, era el Dios que en guerra dominaba a los otros dioses. Así es. Era el Dios más sanguinario. Zeus, por ejemplo, era un dios, el dios de la tormenta. ¿Cómo se llama? De los torbellinos. Era un dios terrorífico y poderosísimo. Y de pronto Pablo le dice, bueno, yo le estoy predicando un Dios que ustedes no conocen. Es un Dios de misericordia y de bondad. Esto fue intrigante para ellos. Sí, claro. Fue interesante para ellos. Sí, muy bien. Y vamos a la última parte, pastor. El tiempo se fue. Que nos habla de cruzar la línea, ¿verdad? Y aquí vemos a Pablo que yo creo que Pablo se siente satisfecho de hablarle a los judíos, ¿verdad? Y hablarle a los gentiles y hablarle a todo el mundo. Él se siente satisfecho porque yo lo que logro entender es que la gente responde. Respondieron. Claro. Respondieron, ¿verdad? Así que nosotros podemos apreciar en esta lección que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir esa línea de Pablo, que cuando vayamos a un hogar estudiemos cómo vive esta gente, cuál es su filosofía, qué es lo que creen, qué es lo que piensan del Dios que nosotros conocemos, que está lleno de amor, porque mucha gente dice, yo soy cristiano, pero el hecho de ser cristiano de ellos es bastante diferente pues a la que nosotros creemos. Excelente. Mis hermanos que nos escuchan, los que están allá detrás, ahí escuchándonos a nosotros, Dios nos ha llamado a cumplir esta misión, hermanos. Amén. Dios no ha llamado a hombres sumamente intelectuales. Dios ha llamado hombres comprometidos con su misión. En este caso estudiamos a Pablo, un hombre intelectual, pero la Biblia también muestra a otros hombres que no tuvieron ninguna preparación académica, pero que fueron poderosos en la obra. Pedro, por ejemplo, hombre sin letra, pero que en las manos de Dios fue un hombre poderoso. Así es. Iglesia del Señor, hermano que nos escucha, Dios nos está llamando a cumplir la misión. Usted fue apartado para eso. Usted no está en la iglesia simplemente para ocupar un número, para participar en la iglesia, para trabajar por la iglesia. Usted también es llamado para alcanzar los no alcanzados. Dios está deseando usarlo. Dios está deseando verle a usted trabajando por esas personas. Y queremos motivarle, Amén. Profe, hoy, antes de terminar este día sábado, queremos motivarle a mi hermano que se involucre en la misión. Amén. Amén. Que Dios lo va a usar. Hemos visto cómo Dios nos ha usado, cómo Dios quiere usarnos y cómo Dios va a usarle a usted. Sí. Pero recuerde que Dios le está llamando. Pero más que Dios le está llamando, Dios nos va a llamar a cuenta si nosotros no cumplimos esta tarea. Amén. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, trabajemos, alcancemos a los no alcanzados. Sí. Y mire, hermano, usted no tiene que ser preparado para esto. Dios lo puede usar sin necesidad de una preparación. Usted, en manos de Dios, usted es poderoso. Amén. Y hay millones y millones de personas en el mundo que no saben de este Dios. Y hay que darlo a demostrar. Hay que decirle a la gente que este Dios, que nosotros nunca hemos visto, ¿verdad? Es un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios tardo en misericordia. Y es un Dios que en la agenda que Él tiene, allá en el cielo, ahí está su nombre, porque Él quiere llevárselo a vivir eternamente al cielo. Amén. Ese es el Dios, profe, que como Pablo dijo, es creador de todo, es un Dios trascendente, lo trasciende todo. Pero cuando Pablo dice, es un Dios de misericordia, es un Dios inmanente, que aunque es grande, Él también está con nosotros. Correcto. Mi hermano, predíquelo,
alabemos al Señor y hagamos llegar este evangelio al que no lo conoce. Amén. Dios me le bendiga, que el Señor me le guarde. Amén. Y que la próxima lección también sea de bendición para usted, la lección número 11. Amén. Vamos a terminar con una oración, pastor. Oremos. Padre Celestial, gracias infinitas porque nos has tomado en cuenta, nos has considerado, Señor, para cumplir una misión tan grande, tan elevada. Es una misión tan santa y tan grande que los mismos ángeles del cielo quieren realizarla. Pero nos has confiado el privilegio a nosotros. Permítenos, Señor, darnos cuenta de lo grande y hermosa que es esta tarea y en el nombre de Jesús levantarnos y testificar. Y mientras testificamos, tú pondrás palabras, sabiduría, forma, métodos para saber llegar al no alcanzable. Gracias pues por hablarnos esta semana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén y amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga grandemente.